Buenas, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a otro episodio más de La Comuna del Samán. Este ya va a ser el episodio 30 y tanto ya. Hemos superado los 30 episodios ya. Y bueno, estoy aquí junto con Gabriel siguiendo nuestra reacción sobre al video de Dussel y la descolonización cultural. Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con Dussel, tercera parte, y definitivamente es mucho más digno tener una tercera parte de Dussel que una tercera parte de Armesilla. Sí, sí, ya eso nos había demorado demasiado. Al final terminaron siendo 5 episodios porque él repetía mucho cuestiones que al final del video repetía cuestiones que ya Sí, había dicho al inicio. Entonces eso facilitó el proceso. no, y sirvió de experiencia para saber qué longitudes de video seleccionar. Sí, al menos de momento. Si en algún momento nos pagan por ver videos de 45 minutos y reaccionar a ellos, entonces ya es diferente. Eh, ahí sí hay que hacer el trabajo. Que eso sería interesante a futuro hacer ese tipo de evaluaciones, porque hay mucho contenido en YouTube y en las redes que necesita ser examinado de esa manera, con Sí, es detenimiento, cierto. porque terminan desinformando bastante. Y tal vez prepararnos con un poco más de antelación, porque este formato ciertamente es mucho más relajado, ¿no? Uno no viene aquí al episodio con un banco de información preparada para rebatir cada argumento debatir o discutir cada argumento del video analizado. Sí, sí. Sí, nosotros esto ya, bueno, ya lo habíamos dicho desde Desde el comienzo, claro. de los primeros episodios que este podcast tiene un enfoque más relajado, no entramos tan en detalle. Ya eso le correspondería más que nada a un video ensayo o a un episodio especial en donde digamos que vamos a hacer eso, que nos vamos a poner a investigar a fondo. Y bueno, también este mes esperamos tener varios invitados al podcast. A ver si todo eso termina saliendo. Probablemente para cuando ya este video se publique ya debe haber aparecido uno de los primeros invitados. Esperemos que sí. Eh, y bueno, por ahí seguiremos pensando en más personas a las que traer al ¿cómo se llama? Al Al podcast. podcast. Algunos que pueden incluso repetirse, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, el caso de Diego de Nutrición Disruptiva. Que ya, ¿cuántas veces que él estuvo ya? 3 veces, ¿no? Diego, creo que ha estado 3 veces, Sí, sí. sí. Sí, y bueno, no nos molestaría que estuviera una cuarta vez. Que estuviera una cuarta o una quinta vez, no importa. Nos cae bastante bien en realidad, no hay problema. Fluye muy bien la dinámica. Sí, sí. Em, vale, entonces, vamos a seguir con el video. Habíamos quedado como en el minuto 9 con 30 segundos. Bueno, aquí está 9:29, pero es básicamente lo mismo. Vamos a ver qué nos continúa diciendo Dussel. Nosotros es la idea descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla. Eso sería el objetivo. Miren, tanto que cacarean con la reforma educativa, no han cambiado nada de los contenidos de la enseñanza, no han hablado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno. Eh, ahí hay que hacer como el llamado de atención, creo yo, sobre lo que Dussel está expresando como una revolución cultural. Y eso creo que es importante mencionarlo porque ahorita mismo está muy de moda dentro de los sectores reaccionarios de derecha y conservadores la idea esta de la batalla cultural o la idea del también este absurdo marxismo cultural. Sin embargo, lo que está planteando Dussel no podría estar más alejado de lo que entienden por la batalla cultural, que era lo que decía también, por ejemplo, Diego
es una cuestión puramente estética la batalla cultural, ¿no? Es casi, y creo que había un canal conservador, no sé si era el Picalibro o no sé qué, creo que era el único lugar conservador que le he escuchado decir que en realidad no hay ningún marxismo cultural, sino que eso es liberalismo cultural. Fue muy extraño. Y tiene razón, porque en efecto lo que está ocurriendo es un conflicto contra una ideología liberal, o para simplificarlo, liberal en lo político y en lo económico, versus otra ideología que es conservadora en lo cultural, social, y liberal en lo económico solamente, ¿no? Liberal conservador en lo político y liberal en lo económico. En lo económico. Eso es básicamente, y es una cuestión puramente estética, porque es como el meme ese de los Estados Unidos, que el avión de los demócratas bombardea con una bandera Una bandera LGBT, una una, bandera multicolor, pero siguen ajá, siendo bombas. sigue haciendo bombas. Y a diferencia de los republicanos que, no sé, tienen un logo de una familia y una cosa así, pero siguen haciendo bombas. Entonces, lo que está planteando aquí Dussel, que le he escuchado, bueno, a otros autores también, es más bien un ajuste, bueno, como él mismo lo dijo, un cambio de tipo epistemológico en nuestra forma en la que procesamos y enseñamos y trabajamos, digamos, con el propio conocimiento, para que se ajuste a nuestras condiciones y a nuestras circunstancias, y a nuestros problemas, que era lo que discutíamos en la parte de woke, en los videos de woke, que esas cuestiones que se la pasan quejándose esa gente como Dross, de un beso lésbico, yo no sé, en una película de Disney, yo no sé si era de Disney, eh, no es un problema intrínseco, digamos, a lo que a lo que le corresponde a nuestras sociedades, ¿no? Nosotros no estamos preocupados por ese tipo de cosas. En todo caso, por ejemplo, en otro video Dussel va a decir también que eh, a nosotros nos permea más el tema del racismo que el conflicto de clases, y que por eso de repente el marxismo no ha conseguido ingresar tanto, la teoría marxista pues no ha conseguido ingresar tanto dentro de América Latina, que ya es algo que habíamos conversado también en otros episodios. Sí, no sé exactamente. También tengo mis dudas acerca de quién se toma en serio esto de la batalla cultural. O sea, Bastante gente. bueno, no sé, no me he topado algunas personas que se tomen en serio o que hagan una política o levanten un partido en función de la batalla cultural. No sé, no sé, por ejemplo, Milei lo toma en cuenta, que él que tiene un partido, porque no he visto lineamientos en función de una... Él lo ha enunciado, Lo ha enunciado en el discurso. en el discurso, y también en retórica ahorita, que puede ser, por ejemplo, los argentinos de bien, ¿no? Versus toda la gente que está mal, ¿no? Todos los que son del otro lado, del otro bando. Y entre su lenguaje se ha visto cosas como favorable, su retórica y demás se ha visto favorable a cuestiones como los discursos y las narrativas pro vida, que también entran dentro de este conflicto cultural, si se quiere, con los asesinos y abortistas del zurdos y no sé, cosas así. Sí, es algo que definitivamente no tiene nada que ver, como dices tú. O sea, cuando ellos hablan de cuestiones culturales, llaman a cultura, aspectos de cultura, conjunto de valores ético-morales de la sociedad, entre comillas, liberal de América Latina. Y no es a eso a lo que se está refiriendo Dussel realmente. No, sí, por eso hay que hacer la advertencia que Dussel se está refiriendo a algo, Otra cosa. otra cosa bastante diferente. Cuando él se refiere a eso, él lo está entendiendo en un proceso de ajuste epistemológico dentro de todas nuestras sociedades. Y eso es bastante complejo de realizar, porque eso implica, que es lo que dice allí con donde yo antes de que le pusiera stop al video,
eh, que tienes que reformular y cambiar todos los contenidos y la forma en la que presentas esos contenidos dentro de el sistema educativo. Bueno, en el caso de México. Sí, el cómo concibes tu sociedad, tu historia, tus orígenes históricos, tu dirección, cuáles Sí. son tus... Sí, es una ética, pero no una ética en el mismo sentido en que te la enuncia Rayo, por ejemplo. Que no sé, Rayo hace realmente un enunciado de ética. No he leído el texto de Rayo de la batalla cultural de antemano. De Rayo, no. No, perdóname, es de Milei. De De Milei no, Laje. y el otro, Laje. Laje. Dios mío, es que tengo un merjurje con los nombres en mi cabeza. Rayo es el del trabajo contra Marx. Sí, él tiene ¿cómo se llama? El anti-Marx, y tiene un par de libros sobre el liberalismo. De por qué el liberalismo es genial y esas cosas. Y bueno, yo no he leído los libros de Milei. Creo que ha escrito como dos o algo así. Pero Sí, sí ha escrito algunas cosas, pero... entiendo que son malos. Lo igual no me sorprendería por cómo habla y cómo se expresa y todo lo demás. Bueno, ¿tienes algo más que agregar? No, esa puntualización que me parece que es correcta de no se refieren a lo mismo. Era eso mismo, recalcar sobre ese punto. Ya, bueno, seguimos. Entonces hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal, y que la conozca bien, y que después de ahí se refiera a las otras historias de los países latinoamericanos de los que formamos parte, y luego el África, el Asia, Europa, Estados Unidos como contexto de nuestra cultura. Sí, bueno, hay más de lo mismo, de reformular la educación y centrarla en lo que es, vamos a decir, México, en ese caso, en el ejemplo de él. Yo también agregaría otro tipo de enseñanzas que creo que son importantes para poder hacer ese ajuste, porque él lo está viendo más que nada, o al menos esa es la impresión que tengo. No sé si tú también la tienes esa misma impresión, que él lo está viendo más de nada desde la enseñanza de la historia, para hacer ese ajuste epistemológico, o lo Puede que él ser, no llama sé la también... revolución cultural. Sí, exacto. No sé, también puede ser que sea el contexto de la conferencia. Que no creo, no sé cuál es el contexto de la conferencia, quiénes están presentes, cuál es el motivo. Uh-huh. Pero yo añadiría, y creo que en esto Dussel también estaría de acuerdo, porque bueno, hizo varios videos sobre ese tema, sobre la estética también, incluso una revolución en el campo de la estética, con lo cual también es importante enseñar y trabajar con gente desde jovencitos, incluso desde niños, esas temáticas. Y aparte yo creo que otro tipo de enseñanzas que a mí me hubieran hecho mucha falta de adolescente fue que me enseñaran como argumentación, hermenéutica, análisis de textos y ese tipo de cosas. Creo que serían buenas que los jóvenes estudiantes las recibieran, porque ya a nivel universitario yo he tenido pues ya experiencia en el nivel universitario, y muchas veces las personas ya bastante adultas, producto de una educación que no tiene, digamos, una educación con deficiencias, con bastantes deficiencias, termina provocando que se sientan como reacios a analizar, reflexionar. No todos, claro, eso va a depender de cada caso, porque también hay que considerar otras variables y factores, porque de repente entienden un papá o una mamá que
que son muy de mucha lectura, de mucho análisis, o que de alguna manera los impulsan y los apoyan en ese sentido. Entonces, eso también influye en cómo tú vas a ser como persona. Pero en general hay mucha como una actitud así como no sé si de sospecha, pero como de no sentir bien, no ver tan bien, o sentir como que todo lo que se dice o lo que se piensa está mal cuando te enfrentas, por ejemplo, a, a un modelo analítico, o incluso a un modelo más sencillo, como por ejemplo una mayéutica socrática, en la que comienzan a hacer preguntas acerca de los enunciados y afirmaciones que tú enumeras. Entonces se siente incómodo que tú digas, por ejemplo, una persona dentro de un salón de clases diga, por ejemplo, eh, yo creo que X es igual a Y, y luego venga con una mayéutica así bien simple, le comienzas a preguntar por qué tú crees eso, o en qué te sostienes para eso. Entonces allí comienza como la situación, como que no me gusta esta cuestión de pensar demasiado. Prefiero cosas como más claras y directas y sencillas. Y esa cuestión pasa porque desde niños y desde adolescentes no se les ha enseñado precisamente ese tipo de cosas. Y yo creo que ese otro tipo de herramientas también tienen que estar presentes dentro del salón de clases. Estoy de acuerdo con lo que está planteando ahí Dussel, de que también tiene que haber una forma de enseñar la historia, que eso es importante. Romper con ese esquema de la historia universal que se centra y comienza siempre desde Europa. Pero también es importante añadirle estos otros cursos para reforzar y potenciar esas capacidades inherentes de los estudiantes, pues. Y para que no lleguen con esas limitaciones a la universidad. Sí, ¿qué ibas a decir? Dos puntos al respecto. Uno, directamente en la misma línea donde vas tú. Y otro que va a una línea completamente diferente. En el primer punto, sí noto, y eso pasa, no sé en el área donde estás tú, que estás más cercano a humanidades, ¿no? Tú estás en el área de filosofía y esta zona. Pero en el área de ciencias sociales, por ejemplo, o de ciencias sociales, no me refiero solamente a sociología y esa zona, sino... Sí, antropología. O ni siquiera eso. O sea, aquí, por ejemplo, cuando tú vas a una escuela de ciencias sociales de una universidad de un país liberal, no te vas a encontrar eso. Te vas a encontrar todo lo que tiene que ver con administración, con economía, con recursos humanos, ese tipo de cosas. Más bien ellos llaman ciencias sociales a lo que uno entendería como gerencia. Y a veces periodismo también meten. Y periodismo también entra en ciencias sociales. Ojo, no está mal. Es cierto que ciencias sociales incluiría el área de gerencia, porque ellos utilizan herramientas de las ciencias sociales, pero instrumentalizadas dentro de las economías de mercado y del capital. Es lo curioso que en ese punto hay esa suerte de instrumentalización de las herramientas de las ciencias sociales te impide el desarrollo de un pensamiento crítico, pero tú no puedes desarrollar esas herramientas sin pensamiento crítico. Entonces pasa que es la ciencia social relativamente pura, por ejemplo, una sociología, una antropología, una psicología, que son áreas un poco más puras, entre comillas, las que terminan desarrollando las herramientas que después va a utilizar alguien en administración de empresas, en recursos humanos, en marketing. A mí me ha pasado mucho que cuando tú trabajas con gente de marketing que te dicen, no, lo que pasa es que todo es marketing, y cuando tú vas a ver con alguien, te enfocan todo, absolutamente todo, como si fuera una venta. Y ven el mundo como todo es una venta o una compra. Y yo así como, ya va, ¿no te estás dando cuenta que no, hay espacios que no son una venta? Yo no siempre estoy tratando de venderte algo, no siempre estoy tratando de venderte que soy buena persona, de venderte que puedo ser tu amigo, de venderte que podemos tener una buena relación de trabajo, de venderte que puedo ser un buen vecino. No te estoy vendiendo nada, ni me estoy vendiendo a mí, como se me exige pensar en una sociedad de mercado de tienes que aprender a venderte, si no, no consigues trabajo, por ejemplo. No se trata de eso, se trata de que, al contrario, el marketing, por ejemplo, utiliza herramientas que fueron desarrolladas por el psicoanálisis, por la sociología, por la antropología,
y otra cosa más, y la instrumentalizan. Y en ese proceso de instrumentalización pierden su dimensión crítica, su carácter su capacidad de cuestionarse las instituciones, la sociedad, tu familia, tu país, todo, no te permiten realmente una capacidad de cuestionarte. Ujú. En ese sentido, la mayor parte de las carreras fuera del área de humanidades, yo siento que en el área de humanidades es más fácil desarrollar un pensamiento crítico. Si te vas al área de ciencias sociales, incluso un economista que puede estar centrado en la teoría económica, que tiene grandes potencialidades para tener una dimensión crítica, como es el caso del marxismo, termina desarrollando un pensamiento completamente crítico. Pero, pero para eso no existen, por ejemplo, en tu caso, porque aquí en Panamá y creo que en Costa Rica también lo he visto y bueno, no me acuerdo si en otro lugar lo habré visto, en los, ¿cómo se llama? En los estudios que llevan a cabo. Los cursos, pues los cursos que llevan dentro de su carrera. Se supone que también deben llevar una carga de cursos humanísticos. Es correcto. Y esos cursos humanísticos tendrían que hacer ese equilibrio. Pero bueno, igual el tema es que muchas veces ocurre que solamente lo dan por 2 semestres durante todos los 4 años Durante que... toda la carrera, lo ves en 2 semestres, lo ves casi siempre empezando empezando el primer semestre, el segundo semestre, o los ves ya en los últimos y no terminas haciendo nada. Realmente terminas viéndolo como, ok, esto tengo que cumplirlo y ya, porque si no, no me gradúo, porque son Ujú. materias que no juegan ningún peso dentro del pensum académico, no hay prelaciones. O te pasa como, por ejemplo, metodología de la investigación. Metodología de la investigación es quizá una de las materias más importantes que tú ves en tu carrera. Ujú. Pero cuando tú la ves realmente, cuando tú la ves como alumno en la mayor parte de estas universidades, por ejemplo, los que estudian, qué sé yo, en mi caso, los que venimos del área de ingeniería, ven en metodología de la investigación un algoritmo que yo debo cumplir, te lo enseñan como si fuera un algoritmo que debes cumplir con una serie de requisitos para poder aprobar. A pesar de, el potencial crítico que puede tener una materia como metodología de la investigación, el enfoque que se le termina dando en estas carreras no te permite el desarrollo de un pensamiento crítico y al poco rato lo olvidas porque la ves una sola vez, presentas tu tesis y te olvidas de eso porque muchas veces tu tesis la vas haciendo por ensayo y error a medida que el asesor te va devolviendo los cambios que tienes que hacer. Pero una cosa, y eso no, el problema, y eso es lo que yo veo el problema aquí en Panamá, el problema no sería la forma en la que se elaboran y se realizan pues estas carreras, en la que se construyen estas carreras y cómo tú las planteas. Porque si tú, por ejemplo, el decano o el rector, yo no sé, dice, no, nosotros queremos estudiantes con pensamiento crítico, pero luego cuando tú vas a ver la cuestión directamente de qué es lo que está ocurriendo dentro del mismo, ¿cómo se le llama? Los cursos pues que llevan, no hay materias humanísticas que motiven y refuercen ese pensamiento crítico, entonces no estás realmente promoviendo tal cosa. Y por eso creo que allí Dussel era lo de que decía lo de que la reforma educativa no es tal reforma porque en realidad los contenidos y los modos de Es enseñanza correcto. no han cambiado. En eso Dussel tiene toda la razón y te iba a hacer ese caso. Sí, se pide que haya ¿cómo se llama? Un estudiante con un pensamiento crítico y todo lo demás, pero es discurso, no terminas ejecutándolo. Los pensum y los contenidos básicamente no variaron, no cambiaron. Y por un lado y por el otro lado, seguimos con el problema de que estas carreras están pensadas siempre para educar al profesional o al estudiante en el sentido de tú vas a ir al mercado y la carrera y tu profesión está en función del mercado, ¿ok? Y piénsalo así. Y no me lo estoy, ¿cómo se llama? Esto no es algo que me estoy inventando yo. Esto me lo dijeron 3 profesores exactamente de las universidades están en servicio del mercado y eran sus palabras textuales. Sí, sí, a mí Dependiendo también me cuáles ha sean las soltado necesidades del eso. mercado, una carrera debe orientarse o no hacia allá. Ujú. Y del mercado no necesita que tú sepas ni de historia, ni de literatura, ni de desarrollo cultural. El mercado necesita que tú sepas que tú sepas de gerencia y que tú sepas de marketing y esas son las cosas que vamos a colocarte para allá para que puedas tener un buen desarrollo de producto fino. Ujú. Y muchas universidades se siguen orientando en ese sentido. Sí, incluso universidades estatales.
tanto privadas como estatales tienen esas prioridades. Ajá, ese era un punto que va en función de lo que de lo que comentabas tú del problema en educación superior que uno se encuentra, ¿no? Respecto al pensamiento crítico y a la necesidad de un cambio realmente importante en los contenidos de la malla curricular. El otro es enfocando lo que él llamaba de una revolución cultural. Y uno decía, oye, pero ¿por qué insistes en el tema de revolución cultural? Si puedes decirlo de otra manera, pues hablar de un cambio epistemológico directamente. Y recordaba, a medida que estamos conversando, que por supuesto ese cambio cultural que menciona Dussel viene por el hecho de que Latinoamérica él no lo entiende, a diferencia de la forma en que lo entienden personas como Laje o como Milei o como Rayo. No sé si Rayo es español, ¿cierto? Sí, Rayo no sé qué tanto él está inmiscuido en eso de la batalla cultural. Eso no quiere decir que no haya españoles que no hablen del tema, porque sí, me parece que sí, hay algunos que otros que han utilizado esa terminología, pero ahora no puedo pensar en uno concreto. Pero en Latinoamérica eso está presente en boca de muchos, gente reaccionaria, Sí, conservadora. de la Eh, misma talla de un Mario Vargas Llosa y por ahí de esa misma corriente. sí, sí, sí. Talla en el sentido de pensamiento, no de obra literaria. Ujú. Em, Todos ellos conciben de alguna manera la cultura en lo que yo, vamos a llamarlo así, lo que ellos llaman la iberosfera o la hispanidad como un elemento homogéneo. Es religión católica, ética cristiana, moral cristiana, Idioma pasado español. colonial y tradicional español. Somos, por lo tanto, herederos de una cuestión occidental y conferimos eso porque hablamos español. Tenemos literalmente casi todos una cocina muy influenciada por lo español. Tenemos cultura española, ética cristiana legada por los españoles. Tenemos un montón de valores y de aspectos que vienen de el núcleo del cristianismo que forma parte del núcleo de lo que se entiende por Occidente. En otras Ujú, palabras, se entiende como que somos un elemento homogéneo, relativamente homogéneo con Occidente. ujú, Dussel no lo considera así. Dussel no te va a ignorar el hecho de que, por supuesto, compartimos con lo que algunos llaman Occidente. Ahí estoy de acuerdo con Armesillas y con Dussel en el sentido de que Occidente es una construcción metafísica, pero no es algo real en sí, es otra cosa. O sea, podemos hablar de Occidente como, qué sé yo, el conjunto de las potencias militares que imponen que imponen su voluntad a través del mercado y de la guerra. Pero eso no significa que haya una civilización occidental. Existen civilizaciones, o mejor dicho, sociedades que se nuclean alrededor de esta cosa que llaman Occidente, que está centrada en el capital. Dussel considera, estoy de acuerdo con él, que nuestra realidad no es homogénea culturalmente hablando, es multicultural. Porque aquí, antes de la imposición forzada y compleja que significó la colonia y el cristianismo y la cultura occidental, ante la imposición de todas estas cosas, ya existían muchas y múltiples culturas habitando estos territorios. Y esas culturas simplemente no desaparecieron y se transformaron todas al cristianismo o a la colonia española. Se fundieron e hicieron sus aportes y lo que surgió no era totalmente español, como las guerras de independencia después demostraron, tampoco era realmente algo que era de los pueblos originarios, era otra cosa. Entonces, hay una serie de conflictos y de problemas multiculturales que están presentes en toda Latinoamérica. Y eso va desde que tenemos manifestaciones culturales diferentes con filiaciones religiosas que lanzan como puentes hacia las manifestaciones religiosas del cristianismo, hasta el hecho de que se hablan idiomas diferentes y que no son hablados por pocas personas. ¿Ok? Que no es la lengua, qué sé yo, no es la lengua Pemón que quedarán 800 hablantes nada más. Hay, hay lenguas que tienen cientos de miles de hablantes todavía. ujú, sí. Entonces, esa otra dimensión cultural, entiendo yo que es a lo que Dussel se refiere de, ojo, ya va, tenemos que cambiar esto. Esa perspectiva de que todos somos occidentales que compartimos el mito del progreso no es cierta y necesitamos volver allá porque Dussel lo repite una y otra vez.
miremos de nuevo estos aspectos, porque no es que vamos a volver al pasado de los pueblos originarios, eso no se puede, pero podemos tomar elementos de allí que nos ayuden a repensar una sociedad post-capitalismo. Bueno, y no solamente de las poblaciones indígenas, sino originarias, sino también de también los esclavos africanos que trajeron aquí al continente americano y de otras poblaciones que han estado arribando a nuestro territorio. Porque un elemento que nos caracteriza precisamente es eso, de que aquí han llegado gente de muchos sectores. Yo no sé si, bueno, me imagino que sí, ¿no? Que durante la Guerra Civil Española muchos españoles llegaron a Venezuela. Sí, sí, y después de la Segunda Guerra Mundial también llegaron muchos italianos. Ujú. Bueno, durante y después. Sí, igual a Cuba, que era una tontería que decía el libro ese de cómo era, cuestionando esta idea, digamos como burlándose de que los cubanos quieren salir de Cuba y antes la gente quería ir a Cuba en la década, principios de en la década de los 50 pues, más o menos. Y tú dices que, bueno, pero sí, claro que había italianos que querían ir a América Latina, un montón de italianos que querían ir a América Latina. Pero pregúntate por qué. Claro. Aquí a Venezuela también llegaron un montón y no era precisamente porque estuvieran pensando que, ok, mira, quiero ir al trópico a ver. No, es que no puedes quedarte. Sí, de hecho muchos iban pensando que hacer la ruta para luego ir para el norte. Em, pero bueno, sí. No sé qué más querías agregar No, eran esos dos puntos. de lo que comentabas. Ah, bueno. Pero sí, hay que hacer esa aclaración con respecto al pensamiento de Dussel. Precisamente por esos elementos que nos diferencian. Una cosa que yo agregaría a lo que tú comentaste es que incluso España, yo no sabría si ubicarla dentro de lo que se entiende por Occidente. Por Hay su, sus... por su historia compartida con el norte de África. Es correcto, sí, hay sus diferencias. Si le preguntas a Armesilla, te diría que no lo incluiría dentro de Occidente, es otra cosa. Y si le preguntas a los ingleses y a los anglosajones en general, también te dirían que no. Sí. O sea, Hay como un cierto consenso allí. yo tampoco lo incluiría dentro de Occidente. O sea, es por eso que quizás somos otra cosa. Y Ojo, por si eso le no preguntas, tiene sentido esa homogenización es de la que correcto. hablan los conservadores. Los conservadores, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde se tiene desde la derecha esa visión, porque cuando se habla de la defensa de los valores culturales, se refieren a esos valores legados entre el pasado colonial español y luego la relación cultural con Estados Unidos y los valores liberales. Se habla de esos valores culturales. Eso es lo que ellos entienden por cultura, básicamente. Ujú. Sí, 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 sé a qué me refiero. Sí, ¿a qué te refieres? Con la curiosidad de que, por ejemplo, el Reino Unido y Estados Unidos y Alemania, que son parte de lo que se entiende por Occidente, son sumamente protestantes y no tienen nada que ver con los valores católicos. Entre paréntesis, yo no estoy tan seguro que la tesis de Weber de que el protestantismo sea el núcleo del capital sea completamente cierta. No me cuadra. Tampoco tengo cómo rebatirla, simplemente expreso mis dudas. Sí, bueno, igual tampoco yo sabría cómo replantear esa parte, esa tesis de Weber, si en efecto proviene del protestantismo. Marx, dentro de su Capital, en varias citas, que no son tantas, así no son tan abismalmente grandes, yo creo que son muy pocas, pero entre los tres, entre el primero y el segundo tomo me parece que es, no sé si era el tercero, yo lo coloqué en un video. Él se refiere al cristianismo en muchas veces, a veces se refiere al cristianismo, si mal no estoy, de forma general, y otras veces se refiere directamente al protestantismo. Eh, pero no recuerdo que mencione a los católicos. Porque de hecho el catolicismo... Hay un... Hay una escena del Monty Python. Yo no me acuerdo si era una película del Monty Python
o era una de las Un películas sketch. o un sketch en donde precisamente hacían como una mofa de eso, ¿no? Porque llegaba un trabajador, creo que la mofa era con gente irlandesa, me parece. O no sé si eran católicos ingleses. Pero bueno, llegaba así en una época, creo que siglo XIX o una cosa así me parece. Llegaba a su casa junto con su esposa y había una cantidad de niños allí grandes dentro de una casita chiquitita, ¿no? Entonces la burla era, como católicos no hay que hacer ninguna... Ninguna eh, otra aclaración. no hay que hacer ninguna, no aclaración, sino no hay que hacer ningún tipo de protección, ¿no? Y que así como que todo esperma es en potencia un hijo, ¿no? Una cosa así. Entonces no se puede desperdiciar nada. Yo no sé, era un chiste de esa naturaleza. Ahora no recuerdo si era una película, una cosa así. Que, y que bueno, era como una mofa eso, precisamente, de una sociedad que ya en ese momento ya ni siquiera se podía llamar tanto como protestante. El protestantismo anglicano, pues no el protestantismo alemán. Eh, porque ya estaban siendo más seculares, pero todavía tú puedes decir que dentro del secularismo inglés hay valores protestantes. Que era una cosa que, por ejemplo, resaltaba Nietzsche con respecto a los alemanes, que dentro del secularismo alemán del siglo XIX había elementos luteranos, todavía persistentes. Y por eso como su crítica y su rechazo a la moral cristiana, entre otras cosas, ¿no? Una de esas razones. Eh, pero sí, no sabrías, digamos, cómo darle vuelta a la tesis de Weber. Pero el catolicismo parece no entrar al menos Weber, pensando en Weber y en Marx, no parece entrar dentro de la dinámica del capital, al menos el capital, el capitalismo que entendemos nosotros en la actualidad. Pero igual, sí, no sé, porque en alguna medida, independientemente que tú quieras meter o no al catolicismo dentro de la fórmula, en alguna medida España se convirtió en el puente que precisamente habilitó esa expansión del capital, ya sea que fue de forma directa o de forma indirecta, aunque no fuera parte de Occidente, aunque los ingleses no lo consideren parte de Occidente. Sí, ese debate ahí es, no sé, tiene sus otros puntos. Yo no me enfocaría tanto al tema de distintas variantes del cristianismo, sino a formas de familia, porque la diferencia fundamental estaba en la estructura familiar ¿cómo se llama? Entre ambos tipos de sociedades. Y sin embargo, las familias alemanas y francesas también eran sumamente numerosas, y la francesa era católica y la alemana entró Sí, los dentro del franceses rango sí de son católicos protestante. y los polacos son católicos, pero los Así polacos que también los trataron como mal durante mucho tiempo. sí, sí, aunque ellos por otros prejuicios racistas contra los eslavos, ¿no? Ujú. Pero no sé, por eso digo que no me cuadra mucho la tesis del protestantismo de Max Weber. Sí, yo creo que la aparición del capitalismo es podría más bien deberse no solamente a la aparición del protestantismo, que es la que han utilizado gente, por ejemplo, como Armesilla, que lo relacionan directamente con el protestantismo germánico inglés, eh, sino que estaría involucrado una gran variedad de variables. Y más allá de solamente esa, o puntualmente esa principalmente. Porque otra vez, España fue puente de la expansión del capital, sea que lo quiera reconocer o no. El imperio español, pues, no la España No, por republicana. supuesto. El Imperio Español jugó, en mi opinión, también jugó un papel importante dentro
la expansión y el desarrollo de relaciones capitalistas de producción en todo el mundo. De hecho, si te sientas a analizar, y puedes, a mí me gusta siempre sugerir ese texto del historiador colombiano Germán Arciniegas, de Biografía del Caribe, cómo las relaciones entre los imperios, las relaciones de poder y competencias mercantiles y militares entre los imperios en Europa se veían reflejadas en la dinámica de la piratería y del comercio en el Caribe durante el siglo XVIII. Ya tú notabas allí el desarrollo del capital. Sí. No era quizás capitalismo como tal, como vino a evolucionar después con el desarrollo de la industria, pero ya estaba presente allí los conflictos del capital y el mercantilismo. Vamos a decir, sí, es que eso no era capitalismo tal y como se empieza, el que entendemos a partir del siglo XIX, que es el que critica Marx en sus textos. Ni siquiera las primeras semillas que se comienzan a establecer a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Pero es parte del origen del desarrollo del capital. No directamente se puede decir que eso era capitalismo, porque las relaciones el modelo de producción era diferente en la época colonial. Pero sí sirvió como el empuje que derivaría eventualmente a lo que entendemos por capitalismo. Es que a mí me gusta mucho la definición que da Marx del capital, por eso, porque te permite situarlo de una manera diferente, y me gusta una frase que no recuerdo de quién era, que él comentaba, analizando cómo entendía Marx el capital y qué era el capital como relación social. Él decía que el capital ya existía antes de que existiera el capitalismo. En Grecia y Roma había capital, a pesar de que no era la relación de producción dominante. La relación de producción dominante era, por supuesto, el esclavismo, pero existían pequeños bolsones de capital. Y lo más probable es que incluso después de la desaparición del capitalismo, el capital también sigue existiendo. Bueno, mientras existan seres humanos, sí. Sí, pero cuando entiendes como capital, libre mercado, bueno, no sé. No, si entendemos el capital a la manera en la que lo definía Marx, como así como lo has expresado, como relaciones sociales, pues. O como una relación social que involucra que una parte de la sociedad muy pequeña acumule, controle los medios de producción y acumule la riqueza. Y otra que sea básicamente la otra clase o los otros grupos explotados, pues. O sea, siempre ha habido, digamos, capital en manos de unos pocos, que son los que pueden establecer deudas, los que pueden imponer parámetros en términos financieros, que son los que pueden influir en las leyes, las normas. Pero digamos, el capitalismo tal como lo entendemos ahorita existe a partir del siglo... Puede decirse que a final del siglo XVIII, ¿no? A partir del XVIII, sí. Y en eso, en efecto, España, sea que el Imperio Español otra vez, no España la actual, no la España republicana. Bueno, ahora mismo todo el mundo contribuye a eso, ¿no? Pero en ese momento un importante empuje de ese movimiento fue precisamente el Imperio Español. Pero bueno, creemos que los hispanistas no estarían de acuerdo. Le doy play entonces. Vamos a continuar escuchando las palabras de Dussel. Ya está cerrando, es el último minuto. Sí. Esta es una idea. Y sin embargo, no se imaginan, va a ser muy difícil de hacerla pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica. Y entonces es muy difícil lograr una descolonización. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía, sino que es la de otros y yo la creo mía. Esto sería un broche importante en el nivel cultural
para un cambio en el país. Y esto se podría implementar rápidamente y impactar a la totalidad de la niñez y la juventud en un sexenio, si se quisiera realmente hacer una reforma educativa en serio. Muchas gracias. No estoy seguro que eso se pueda lograr en 6 años. Tampoco, yo le daría una generación, porque toma en cuenta lo que tarda una persona que criaste con esos modos y en llegar luego a, ¿cómo se llama? A formar una familia para transmitir esos valores. Una cosa que yo entiendo lo del desarrollo de la malla curricular y estoy de acuerdo también con eso, y pienso yo debe ser acompañado con una praxis. Una cosa que pasó aquí ha sido muy criticado, por supuesto, porque se lo considera como una, ¿cómo se llama? Como un desperdicio de dinero por un lado, ha traído ciertos problemas, hubo unos casos de pedofilia importantes en su momento y denuncias de abuso, que fue el sistema de orquestas. Lamentablemente, cuando tú organizas un sistema tan grande, donde tienes a un adulto con un montón de niños, y no hay las regulaciones debidas, como las hay, por ejemplo, en la escuela, que vigilan muy bien siempre a su personal, terminan pasando este tipo de cosas. El sistema era muy nuevo y, sin embargo, pienso yo, dio buenos resultados el sistema de orquestas, donde a nivel nacional, en cada municipio, se fundaban las orquestas y se llevaban un montón de instrumentos y cosas. Y bueno, cualquiera que venga para acá y quiera aprender, venga, le enseñamos a tocar un instrumento de música clásica: violín, oboe, trompeta, clarinete, flauta, cello, contrabajo. Tenían una orquesta completa, ¿no? Y el sistema tiene casi 15 años funcionando, más o menos, creo yo, 10, 15 años. Y pienso yo que ahorita es que tú vas a empezar a ver los resultados de eso. Porque tú me dirás, a la gente se quejaba de, no, pero es que mucha esa gente que terminó entrando en la orquesta, después vino, se salió y no volvió a hacer más nada nunca con música en su vida. Y yo solamente les digo, imagina que lo importante que es para ti el haber tenido contacto directo con una forma de lenguaje distinta, que es la música. ¿Ok? Aprendiste un idioma distinto, pero un idioma un poquito más abstracto, más complejo, y que te abre la oportunidad de experimentar toda una dimensión estética que antes no conocías. Por muy difícil que sean las condiciones sociales de un niño del que venga eso, porque eso está orientado a toda la población y allí habían niños de todos los estratos sociales, pero por supuesto la gran mayoría de estratos populares, de estratos muy bajos y de zonas marginales, el haber entrado en contacto con algo distinto te permite una sensibilidad, una apreciación estética y una apertura cultural que no ibas a tener si te limitabas a lo que la situación social y económica te iba a dejar. Uh-huh. Y así sea el caso, que yo conozco personas que vienen de condiciones bastante humildes, que ahorita, o sea, son muy buenos, dan clases de canto y lo hacen a nivel profesional. Tiene 10 años tocando violín y se ha dedicado por entero a la ejecución del violín y es un excelente violinista. Sigue teniendo sus dificultades y sus cosas económicas, pero decidió que se iba a dedicar por completo a la música y lo está haciendo muy bien. Así como esa persona, hay posiblemente 1000 o 2000 más que yo no conozco. Entonces, eso sí, pienso yo, por la inclusión, como dices tú, de un área de humanidades distinta, te permitió en este caso, quizás no tiene el mejor pensamiento crítico del mundo para levantarte una crítica contra la economía política, pero sí tiene la capacidad de crítica estética, que es tan importante como la otra. En ese sentido, yo le diría que si no viene acompañado de una praxis, no te va a ayudar de mucho. Y por el otro lado, como comentabas tú, 6 años no es suficiente. Tienes que esperar al menos 15 años para empezar a ver resultados, porque es lo que tarda un ser humano en crecer y desarrollarse y empezar a tener vida en la sociedad y a participar y a interactuar con su sociedad. Sí. Y respecto a la parte de la crítica estética, ahí más que humanidades sería como, aparte de incluir las humanidades dentro del pensum de carreras y de los cursos de estudio de los adolescentes, niños y ya de las personas de la educación superior. Eso sería interesante, eso que has planteado. Incluir también cursos vinculados a la crítica y apreciación estética, que casi siempre están relacionados con el mundo de lo que se denomina como
como las bellas artes o las artes visuales o las, ¿cómo se llama estas otras? Como el séptimo arte y cosas así, ¿no? O sea, como las artes en general. Que involucraría precisamente enseñarles sobre ese tipo de temas también a los estudiantes, como que apreciar, porque por ejemplo yo puedo pensar en el caso del arte contemporáneo, ¿no? El caso de estos productos artísticos que luego vienen este montón de gente reaccionaria conservadora que te dice eso no es verdadero arte, el arte verdadero es, no sé, qué sé yo, un Botticelli o alguna producción de Da Vinci o cosas así, ¿no? Rechazando estas cosas, estas estructuras artísticas, que si bien es cierto hay varias de ellas que se pueden utilizar para la especulación de especulación financiera de este tipo, o para evasión de impuestos y cosas así, eso no le quita pues mérito como un producto artístico. Entonces, para tú poder darte cuenta de eso, reconocer eso, tienes que tener algún tipo de formación sobre lo que es el arte y sobre lo que es la apreciación y la crítica estética. Que no solamente se limita a las artes, ¿no? Porque también están otro peldaño más, ya a nivel político, cultural, etcétera, en la que tú también puedes hacer una apreciación de carácter estética, que era un poco lo que mencionaba Diego en el video de fin de año, de que una crítica de tipo estética es como darte cuenta de la estetización de la política, de la estetización total de la política, particularmente de los sectores reaccionarios. Te venden esta imagen, por ejemplo, en el caso de Milei, como el león que viene a acabar con la casta y no sé qué tal, y al final termina siendo exactamente lo mismo que hace cualquier gobierno neoliberal. O dramático giro de los acontecimientos. Bueno, vamos a tratar de verlo completo sin interrupción. Ahí va a mencionar algo que yo creo que con lo que podemos cerrar el tercer episodio de Dussel. El tema de colonial. Una cosa que tú precisamente mencionaste en un video que me parece que fue en el de Armesilla, o creo que fue en el de los del video de Wok, de que esa categorización de trabajador, empresario, etcétera, no cuela mucho aquí en América Latina, porque lo que más nos permea es el problema del racismo. Pero bueno, ahí Dussel lo va a decir mejor que yo. Ok. El tema decolonial que surge en un pensamiento marxista de los afros del Caribe, que empiezan a darse cuenta que el tipo de dominación en el capitalismo no fue tanto de clases como racista. Es una tesis nueva que viene en el Caribe. Esto lo toma Aníbal Quijano y lo aplica al mundo indígena. Y dice, en realidad en América Latina no hubo una lucha de clases, hubo una lucha de razas. Y la calificación de la raza es más importante de decir, usted es indio, que es que usted es obrero o campesino, porque es el color de su piel y no puede usted ocultarlo, y no hay necesidad de dar un certificado de decir usted es obrero o campesino. El color de su rostro lo clasifica y el blanco y la blanquitud domina. Entonces Aníbal Quijano, peruano, murió hace poco, pone justamente la nueva interpretación marxista en que es el racismo el gran problema. Pero el racismo, teníamos un grupo en la Universidad de Duke, estaba Aníbal Quijano, un grupo de compañeros como Ramón Grofogel, pero también estaba Miñolo y otros intelectuales latinoamericanos en las universidades norteamericanas. Y entonces estuvimos de acuerdo que el tema era descolonizar epistemológicamente.
Es decir, el tema de la cultura nos tienen dominados por la interpretación de la historia y la interpretación de la geografía y de la política y de la filosofía. Y como no tenemos teoría alternativa, tenemos que repetir lo que hacen. Y aún la izquierda sigue hablando de Max Weber y sigue hablando de Foucault y se cree que es muy avanzado y lo único que hace es un colonialismo intelectual. El colonialismo intelectual está metido no solo en las universidades, toda la enseñanza primaria y secundaria es eurocéntrica. Bueno, ahí el contraste es básicamente que frente eso fue lo que entendí, sería bueno escuchar la completa, pero frente a lo que propone Quijano, que yo creo que en cierta medida tiene razón la tesis de Quijano, Dussel reitera nuevamente la necesidad de que eso no se va a romper, ya sea si consideramos que la base de nuestra situación, de nuestros problemas, se encuentra en el racismo hacia el indígena, hacia los mestizos, por un tema de color de piel, si no hay un proceso precisamente de todo ese giro epistemológico que mencionó en el video anterior también. Y bueno, ya luego por ahí va caminando hacia lo mismo que habíamos visto anteriormente. Él también menciona a Grossfogel. He visto algunas conferencias de Grossfogel, son bastante interesantes. Él trabaja, tiene unas incluso en conjunto con Dussel. Y Grossfogel comenta algo interesante haciendo un análisis un análisis y comenta al mismo tiempo del texto de Fanon de Los Condenados de la Tierra. La gente habitualmente piensa, no, que la cuestión del racismo es una cuestión de prejuicios, de yo soy superior a ti y yo me percibo superior a ti. Es un conjunto de prejuicios respecto a lo que un ser humano es o no es y todo eso, ¿no? Y no, o sea, sí, hay un prejuicio racista, pero el problema no es el prejuicio. Tú puedes tener el prejuicio que a ti te dé la gana. El problema aquí es la institución. O sea, el racismo no es un problema cuando se trata de lo que tú piensas. El racismo es un problema cuando se trata de la práctica, de la praxis que está institucionalizada y que tú haces. Por ejemplo, Grossfogel citaba el caso ¿cómo se llama? De la policía. Una policía, o por ejemplo, el caso de las policías las policías y los manifestantes en Perú y en Ecuador y en este tipo de cosas, ¿no? En la manera en que la policía se comportaba cuando iba a reprimir una manifestación en un barrio en Ecuador o en Perú, o cuando va contra las marchas de los pueblos originarios. Puede que el policía sea también mestizo o directamente alguien que provenga de esas mismas etnias del pueblo originario. Puede que él considere que el otro sea su igual realmente, pero en la institución en donde está, en la práctica donde está, él se ve obligado a actuar de esa manera porque él ve, la institución le enseña y debe ejecutarlo así que, si tú tienes este color de piel, yo no tengo nada contra ti, pero como compartes estos marcadores raciales específicos, este color de piel, estas facciones de los rostros, este fenotipo, mira, es más probable que tú seas delincuente, ¿ok? O yo no voy a tener miramientos contigo a la hora de someterte o reducirte durante la intervención policial. ¿Por qué? Porque esas son tus facciones y yo por lo tanto estoy autorizado a hacer esto y voy a proceder así. Yo en lo particular no tengo nada contra ti. Es más, cuando estoy haciendo mi trabajo, no lo hago porque yo tenga una molestia contra ti como etnia o como raza. No estoy pensando en eso. Pero la institución me permite a mí descargar sobre ti toda todo este movimiento represivo o esta dimensión sádica de la represión policial que se desata en ese tipo de eventos. Yo la puedo desatar contra ti y no contra la población blanca o de los sectores más acomodados, por ejemplo. Esa dimensión institucional es lo que constituye el problema del racismo. Uh-huh. Sí, no tanto, digamos, el carácter ese de superioridad biologicista que tú puedes encontrar en el racismo europeo, sino las instituciones, que por cierto, eso ya lo habíamos discutido en el episodio de Armesilla, el origen de esas instituciones precisamente están en la colonia liberadora hispanista revolucionaria.
Que fue precisamente ahí donde se establecieron esas, o el origen donde podemos encontrar esas instituciones. Claro, era una división, es una división económica. Es la otra cosa que la gente pierde de vista. La, la división racial es una división económica. La gente suele verlo también al revés y piensa que, ok, el racismo es la causa de tu condición económica. O porque, no sé, no es casualidad que los barrios negros sean los más pobres de Estados Unidos. Es al revés. Fue la condición económica previa, la necesidad de un sector de someterte y de instrumentalizar tu trabajo, de alienarte, bla, 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 lo que terminó desencadenando en esa situación de segregación racial. ¿Y cómo lo vemos? En las instituciones de la colonia que se fundaron un modelo económico, el colonial, en función de una sociedad de castas, de una división social de castas, de etnias, de razas, y no una división del trabajo en el mercado que democráticamente distribuye entre todos la pobreza y la escasez para que todos compitamos por igual independientemente de nuestra raza, que supuestamente así es como te lo venden. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, yo creo que con eso ya podemos dar fin, pues, a lo que ha sido nuestra reacción al descolonialismo cultural de Dussel. En el futuro quizás podamos hacer algún otro tipo de reacción sobre el pensamiento de Dussel, pero ahí sí habría que sentarse un poco más como a revisar ya textos de él. Entre Hay... paréntesis, yo estuve revisando entre los textos, estuve revisando las famosas, ¿cómo se llama? Tesis de política. Me gustaron bastante. Igual que las 16 tesis de economía. De verdad me gustaron bastante. Es un trabajo muy bien hecho. Yo lo que hice fue descargar el libro de estética que él tiene. Que es el que estoy así como intentando leer. Pero lo que pasa es que a mí el PDF no... Leer un No libro en te, PDF no me alegra mucho el día. Puedo leer artículos especializados, artículos científicos y cosas así, pero yo creo que ya ese es como dicen en el mundo anglosajón a la gente boomer, ¿no? El momento boomer, ¿no? De que hay cosas que ya no, por la formación que tuve ya no puedo como replicar como la gente más joven. Que se puede sentar a leer un texto entero en PDF. Un libro entero en PDF. Yo sí necesito como tenerlo todavía impreso para, para poder sentarme a leerlo y también porque todo el proceso de como subrayar, escribir cositas, ponerle, ¿cómo se le llaman esos señaladores? Las partes que más te gustaron, las partes que tú crees que son más relevantes para lo que estás haciendo. Todo ese proceso como de hermenéutica y de revisión del texto es muy enriquecedor y solamente lo he visto, solamente lo veo posible con que se logre con el texto impreso. bueno, si supieras que cuando yo leo en PDF tengo resaltadores de distintos colores en el programa. Sí, sí, tú en el PDF puedes hacer básicamente lo mismo. Tú puedes Y, marcar, y exportar resaltar después las citas que resaltaste. y exportar y todo, pero yo ese modelo todavía No lo procesas. no lo proceso. Eh, bueno, entonces no sé, ¿algún comentario de cierre? No, creo que el comentario de cierre puede ser ese que hicimos acerca del racismo. Ah, vale. Bueno, entonces eso será todo por este episodio. Ya terminamos con Dussel, así que nos vemos entonces hasta la próxima. Chao. Hasta luego.